¿Cómo están, chicos? Buenas noches, ¿cómo les va? Para mí es un gusto compartir con ustedes esta primera clase que vamos a tener. Como les dijo Josafat, por un tema tecnológico, no vamos a poder hacer la revisión el día de hoy de la prueba que ustedes dieron, pero para que tengan una idea, vamos a manejar simulacros de ese estilo con las respectivas revisiones. Como les dije la primera vez que nos vimos, para mí es importante que ustedes se sientan seguros de con quién van a trabajar, con quién van a aprender un poco y van a enseñar también. Como siempre, cuando he tenido la oportunidad de compartir espacios de educación, se aprende mucho de los alumnos, sí, se aprende bastante. Entonces, va a ser una vía de dos sentidos. Vamos a aprender juntos lo que es, en este caso, materia de derecho constitucional. Para las personas que ya me conocen, saben, mi nombre es Carlos López. Un poco de contexto, soy abogado de la Universidad Central, tengo una maestría de Derecho Constitucional y me especializo en el área laboral, sí, laboral constitucional. Que lo bueno de constitucional es que les permite moverse dentro de todo el espectro que tiene nuestra regulación. Entonces, esta es mi presentación. Denme un segundo. Lo que vamos a ver, esta primera clase y las primeras clases que van a tratar conmigo es Derecho Constitucional, al menos una parte, hasta que Nicole también les pueda compartir un poco de lo que conoce. Entonces, vamos a empezar con Derecho Constitucional. Ustedes me confirman si pueden ver, por favor. Sí se puede visualizar. Gracias, Abigail. A ver, solo que quiero... Ok, empecemos con Derecho Constitucional. ¿Qué entienden ustedes por constitución antes de irnos más allá? ¿Qué entienden por constitución? Estamos poquitos, tratemos de participar. Igual la clase de hoy no es muy larga, así que, no sé, Micaela Tonala tal vez. Disculpa, me preguntaste qué es la Constitución, ¿verdad? Sí, ¿qué entiendes por constitución? Ya, por Constitución entiendo que es nuestra carta política, nuestra carta magna, donde está impregnado todos los derechos, además también donde se encuentra cómo se conforman todas, la parte orgánica del país. Mm, chévere, muchas gracias. Eh, bueno, es importante esta definición y me gusta empezar con esta pregunta siempre que inicio clases de Derecho Constitucional, porque me da mucha alegría saber que ya tenemos esa idea, o al menos esa es la mayoría que compartimos nosotros. Y Micaela nos dice en dónde se basan los derechos, que se encuentra la parte orgánica de la Constitución, del Estado, perdón, cómo está estructurado, es la Carta Suprema, es la Carta Magna. Y, y sí, básicamente la Constitución, si ustedes revisan, es la base de nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, es importante señalar que la Constitución, como todo en el ámbito jurídico, siempre ha sufrido modificaciones y modificaciones importantes, modificaciones que harían que una persona que estaba en 1830, en el inicio de la vida republicana del Ecuador, cuando tú le digas, Micaela, esto pienso que es Constitución, se ría y diga, no, ¿cómo va a ser eso Constitución? ¿De dónde sacas que la Constitución tiene que garantizar derechos? ¿De dónde sacas que la Constitución es lo más importante? Eh, y claro, nosotros tenemos esta concepción porque todos los que estamos aquí empezamos o conocimos el derecho con la Constitución del 2008. Que la Constitución del 2008 es muy importante en el sentido de que es una constitución avanzada en el ámbito de derechos, ¿sí? Es una constitución
que nos permite entender o que tiene un catálogo amplio de los derechos que puede un Estado llegar a reconocer y proteger. Sin embargo, como les digo, esto no siempre fue así. Y la Constitución más bien lo que buscaba en un inicio era regular, no proteger. Tener la primera norma sancionatoria, tener la primera norma de regulación, ser lo primero a lo cual te vas a ir para saber que hay ley, ¿sí? Nosotros tenemos algunos principios en los cuales ahora entendemos que los derechos, por más de que no se encuentren ni siquiera establecidos en nuestra Constitución, vamos a tener que protegerlos, porque los derechos existen, los derechos están. Lo que no hacen muchos estados a través de sus constituciones es reconocerlos, pero los derechos existen. Entonces, dada esta pequeña introducción, ¿sí? Lo que vamos a ver en derecho constitucional es básicamente, tener este cambio de chip legalista que nos ha impuesto la universidad. Para esta materia es súper importante, ¿sí? Abrir un poco la mente y tratar de imaginarnos escenarios en donde la Constitución no se quede como una carta que está escrita sobre papel y que no tiene ningún sentido en la vida diaria. Cambiar un poquito el chip de que si no está en una ley, entonces no se puede hacer. Si ustedes van a ser abogados constitucionalistas, se van a dar cuenta de muchas cosas que no están en la ley y que aún así se pueden hacer por protección constitucional. ¿Qué vamos a tener nosotros en estas clases, al menos conmigo, en primer lugar? Vamos a tener una pequeña introducción sobre la conceptualización de la Constitución, los principios y los derechos. La Corte Constitucional, que es el máximo órgano de administración de justicia constitucional en el Ecuador. La modificación de la Constitución. ¿Cómo voy a modificar esta Constitución? ¿Es posible? ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido para que exista esta limitación tan grande que existe actualmente para para la modificación de la Constitución? Y el último, en último término, lo que más, no sé si es lo que más les interesa, pero lo que más les atrae, lo que más se escucha o lo que más se conoce cuando nosotros hablamos de derecho constitucional, que son las garantías constitucionales. ¿Ya? No vamos a hablar solo de las garantías jurisdiccionales, que son parte de, sino de todas las garantías que son las constitucionales. ¿Ok? Entonces, empecemos. Empecemos con una breve introducción. ¿Ya? Como en un inicio se indicó, sí, el Estado ecuatoriano nace en 1830 y ha tenido un cambio sumamente grande si nosotros nos ponemos a revisar la historia del Ecuador en cuanto a lo que establecen sus constituciones. Para esto es importante determinar que, si bien, como bien lo dijo Micaela, actualmente se reconocen derechos y la protección a estos derechos, en la Constitución de 1830, si ustedes revisan o se dan el tiempito de revisar, van a encontrar que no existe esta protección. ¿Sí? Más que una protección, existe una prohibición de abuso de poder. Y aquí es donde nos vamos a encontrar con algunas diferencias que fueron dándose dentro del ámbito constitucional en el Ecuador. Cambiar esta ideología de detener el abuso del poder, ¿ya? Por tener una protección de derechos. Cambiar la idea de un Estado estático por un Estado dinámico. Y todo esto lo hacemos a través de la Constitución. Podemos tener mil cosas en las leyes que si no están acorde a la Constitución, pues no tienen validez. Y hablando de la definición de la Constitución, a mí me gusta mucho la definición que da Zagrebelsky, cuando nos dice que la Constitución es la forma de convivencia en la que se expresa la autonomía de los miembros de una sociedad. ¿Y por qué me gusta mucho esta definición? Y por qué es la que yo siempre traigo a colación cuando me toca iniciar con los cursos de Derecho Constitucional. Porque nos da una definición que un abogado no lo daría generalmente, ¿sí? Te da una definición un tanto sociológica, un tanto de, a ver, la Constitución, fuera de ser un texto normativo, si bien es cierto lo es, la Constitución en su interior o lo que busca hacer es esa forma de convivencia. Está plasmada toda una realidad de una sociedad. No podemos comparar, por más de que tengamos
o seamos de la rama del civil law, una constitución de Venezuela con una constitución de Ecuador. Si bien tienen sus características similares, no son las mismas. Y no son las mismas no porque busquen otros derechos, busquen proteger más derechos, sean más... No, las constituciones son diferentes, o la mayoría de veces. Encontramos grandes rasgos constitucionales cuando nos adentramos en la sociedad. ¿Por qué? Porque un Estado, vámonos fuera del Ecuador, un Estado constitucional de derechos y justicia, de derechos, en donde existe un reconocimiento de amplio de derechos y de formas alternativas de resolución de conflictos y demás, y en un Estado pluricultural, multicultural, étnico, multiétnico. En otro país no se da, no existe este reconocimiento. Y es esta realidad social del Ecuador la que permite que nosotros tengamos plasmado algo como eso en nuestra Constitución. Ahora bien, si ustedes, yo les digo paradigma, me van a entender muy bien. La de 1830 en adelante, hasta la anterior que teníamos, que ya recoge, si bien es cierto, ya recoge esta necesidad o esta idea de protección de derechos a través de acciones como el amparo, ¿sí? No logra satisfacer completamente a los ciudadanos. Y es importante tener en cuenta que, como les dije en un inicio, una constitución no sirve para que sea simplemente un papel más, una ley más. La constitución encuentra su sentido en la eficacia, ¿sí? Yo puedo tener una constitución muy bien hecha, muy bien armada, pero si infraconstitucionalmente no tiene sentido y no hay ningún respeto, al final es una constitución que no me sirve, ¿ya? Y este paradigma que tenemos ahora, a partir del 2008, respecto a protección de derechos, es un cambio de paradigma importante, porque si ustedes se acercan, incluso en la actualidad, con funcionarios públicos, las personas que ya han tenido la oportunidad de trabajar o los que han estado realizando cualquier tipo de actividad fuera de la universidad, incluso para temas personales, se van a dar cuenta que este cambio de paradigma no les llegó a todos, ¿sí? Son pocos en realidad los funcionarios que entendieron lo que busca esta constitución. Son pocos los que quitan las trabas, que incluso existe norma infraconstitucional, como es el Código Orgánico Administrativo, que impide o niega la posibilidad, al menos normativamente, de que existan estas trabas que siempre hemos tenido en la administración de justicia, por un lado, y en la administración pública en general. Sin embargo, nosotros como somos estudiantes de derecho, vamos a empezar a cambiar nuestro chip y entender que el paradigma constitucional, sea que en este momento estemos como estudiantes, mañana como abogados en el libre de ejercicio, o como funcionarios públicos, lo que necesitamos o lo que buscamos a través de ser abogados constitucionalistas es este respeto y restricto a la Constitución. Dicho esto, este cambio de paradigma se cimenta en 5 principios, llamémosle de esta manera. Primer principio, primer principio, no es modificable. Es Es súper fácil actualmente con la constitución que nosotros tenemos. Decir, claro, Carlos, ¿cómo vas a modificar la constitución? Si la constitución es lo más alto, lo que está en la cima de la pirámide de Kelsen. Es lógico lo que nos estás diciendo. Claro, pero si nos remontamos un poquito atrás, es importante este cambio porque anteriormente la constitución era modificable, era como una ley. Y quien tenía esta facultad muchas veces es el legislativo. Entonces, claro, este cambio se da y tal vez el vivir casi toda gran parte de nuestra vida bajo una constitución garantista de derechos nos haga pensar en el ilógico de, pero hay que pensar también cómo llegamos a esto para luego que se nos haga mucho más sencillo llegar a la idea o a los principios y resolver los problemas jurídicos que nos planteamos como abogados constitucionalistas. Sí, luego.
El carácter que tiene la Constitución es vinculatorio, tiene fuerza normativa, es vinculante. ¿Qué quiere decir con vinculante? ¿Qué entiende? Quien quiera de ustedes me puede decir qué es vinculante. No sé, quien quiera. Eric Ayo puede ser. Vinculante, ¿no sería algo como conexo tal vez? Algo como que trata de conectar. Ya, chévere. Gracias, Eric. ¿Alguien más? ¿Qué más entienden por vinculante? Es aplicable, Ya, es aplicable, ok. Aplicable, pero ¿a qué, Abigail? mm, que se busca que sea aplicado, en este caso, por ejemplo, a otras normas, que sea la primordial, que debe que constar también en otras normas. Ya, ok, ok. Ya, la vinculatoriedad o por qué es vinculante esta constitución es justamente por lo que acaban de decir sus compañeros, ¿no es cierto? Lo que se busca con esta constitución es que no esté al margen del espacio infraconstitucional. Ustedes conocen y a todos les dieron en la universidad la famosa pirámide de Kelsen, ¿no? Tenemos en la parte superior la constitución y abajo todo lo que se venga. Ya, lo que se busca a través, o lo que se hace, o lo que busca este principio de vinculatoriedad, o porque es vinculante esta Constitución, es porque no está alejada de de estas normas, ¿sí? La vinculatoriedad se aplica no solo para texto normativo, sino para decisiones judiciales o jurisdiccionales dentro del ámbito constitucional. No basta con que un juez constitucional me dé la razón si es un juez constitucional hablando del tema de corte constitucional, sino que este juez, al darme la razón, le sirva a las demás personas, ¿ya? Que tengan o estén en una situación. Porque recordemos que cuando llegue a corte constitucional, como ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Tiene que existir un problema jurídico importante y relevante para la sociedad. Y son estas decisiones las que van a crear un vínculo o son vinculantes para todas las personas. Ahora, ¿qué más? ¿Cuál es otra característica que tiene esta constitución? La de vigilancia, ¿ya? Y me van a decir, ¿cómo? El control judicial de la constitucionalidad. No me basta a mí con tener una constitución bonita, ¿ya? No, si no es aplicable. ¿Y cómo hago que esta constitución sea aplicable? Claro, en primera instancia, nosotros entenderíamos que todas las personas van a garantizar esos derechos, ya que todos vivimos en comunidad. Si bien eso es lo ideal, no es lo real, ¿ya? Y para que exista una vigilancia o llamémosle, una real aplicación de la Constitución, se han creado garantías y son las que vamos a ver más adelante. ¿Qué son estas garantías? Como su nombre lo dice, buscan satisfacer una obligación. ¿Y cuál es esta obligación que nosotros tenemos? ¿Cuál es esta obligación que tiene el Estado para con nosotros? Hacer que todo el catálogo de derechos que ha puesto el legislador en la Constitución sean aplicables, ¿sí? ¿Cómo lo va a hacer? A través de garantías primarias y secundarias, garantías normativas, garantías de jurisdiccionales, acciones y todo lo que nos permita hacer que este catálogo de derechos en verdad se cumpla. A mí no me sirve de nada una constitución que me diga está prohibida la discriminación, cuando más adelante no me permita proteger este derecho a no ser discriminado. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si mañana en la Constitución tenemos el artículo 76, ¿ya? Y se nos quita la prohibición del non bis in idem, de no ser juzgado dos veces por la misma causa, ¿ya? ¿Esa constitución va a ser aplicable? Les pregunto. ¿Tendría sentido ahora que ustedes están cambiando el chip y saben como abogados constitucionalistas, creen que habrá la posibilidad de una modificación que me quite una garantía dentro de un debido proceso? Leslie Collins.
¿Estás, Leslie? Samantha. Samantha Fajardo. Tal vez Oye, no sé si me escuchas, pero me puedes repetir la pregunta, me quedé pensando. Claro. ¿Sí me escuchas o No, no? sí, sí te escuchas, Samantha. Claro. A ver, ¿tú crees que estamos hablando de este cambio de paradigma constitucional? Estamos hablando de las características de esta nueva constitución. Hablamos específicamente de la característica de vigilancia. ¿Tú crees que una constitución que ya tiene una garantía específica dentro del debido proceso, como puede ser la motivación, el non bis in idem, el derecho a recurrir, puede ser inobservada o más bien puede cambiarse dentro del texto constitucional? O sea, puede cambiarse, ¿no? Porque ya está establecido. O sea, cambiarse para mejora tal vez, pero para retroceso no. ¿A eso te refieres? Ok. Sí, sí, puede ser, está bien. Ajá. Ya. Ya, chévere, gracias, Samantha. Como dice Samantha, o sea, no se puede, no se podría. Y lo que dice Samantha, lo que les quiere decir, está recogido en la Constitución, en un principio que se llama indubio pro homini. ¿Ya? Se va a hacer para lo mejor, se va a hacer siempre para mejorar la situación que ya tenemos. Obviamente, o sea, tiene razón, se podría modificar, pero siempre buscando garantizar más derechos, ¿sí? Pero quitarlo del texto constitucional. Imagínense la cantidad de casos en materia penal o administrativa con el puniendi del Ecuador, cuando me digan, ya no me pueden, o sea, ahora me pueden juzgar dos veces por la misma causa. Estamos hablando de una constitución que no me está garantizando nada, ¿sí? Entonces la vigilancia se garantiza a través de garantías normativas, garantías jurisdiccionales, y todos estamos involucrados en esas garantías. Otra característica importante de directa aplicación, ¿ya? La Constitución es de directa aplicación. Parece fácil entenderle, parece fácil entenderle, pero yo les voy a hacer una pregunta y ustedes pónganse en la piel de un funcionario público, ¿ya? Ustedes hoy son personas que están encargadas de una función pública y tienen que sancionar a una empresa. ¿Ya? Recordando que la empresa son personas jurídicas y también tienen todos los derechos establecidos en la Constitución dentro de lo que cabe. ¿Ok? Entonces, les pongo de contexto que ustedes conocen que el artículo 76 de la Constitución, específicamente el numeral 7, literal M, me habla del derecho a recurrir. ¿Qué es recurrir? Buscar una resolución distinta a la que ya tengo. ¿Sí? Por eso recurro. Y este derecho a recurrir está establecido básicamente apelación, casación en temas judiciales, apelación, recurso de revisión en temas administrativos. Ustedes como funcionarios administrativos, ya, tienen una ley que regula su actividad. Vamos a decir que la Abigail se creó el Ministerio de Trabajo y Salud Pública, digamos, ¿ya? Y Abigail es funcionaria pública y tiene la facultad para sancionar a las personas jurídicas. Ahora, la ley que la regula Abigail le dice que si ella sanciona, mañana no pueden ir donde Samantha, que es la directora regional de esa institución, y puede quejarse, puede recurrir. Entonces viene la empresa, presenta un recurso, ¿sí? Presenta un recurso y Abigail, ¿qué tiene que hacer? Porque la ley me está diciendo que de la sanción que ella le pone, no puede presentar ningún recurso a Samantha. Pero la Constitución me está diciendo, oye, tú sí puedes recurrir si te sientes que existe una sentencia, un acto administrativo que no sea favorable a tus derechos. Entonces le pregunto, a ver, preguntémosle a Abigail primero. Tú, como eres la persona encargada en este ejemplo, como inspectora del Ministerio de Salud, de Educación y Salud Pública, ¿aceptarías o no aceptarías dar trámite a ese recurso? Yo la verdad aceptaría, porque primero, claro, está la Constitución. Y claro que me acojo a una ley que es en sí de la materia o de lo que yo me dedico. Sin Ujú. embargo, esta ley siempre va a estar abajo de la Constitución.
y siempre va a primar los derechos, en este caso, de la persona jurídica que está establecido en la Constitución. Entonces, yo sí le acogería. Ya. Con la respuesta de Abigail, dice Abigail, ve a Samantha, sabe que yo sí voy a dar paso, por más de que la ley no me permite, porque la Constitución sí me deja. Tenga, resuelve. Samantha, ¿cómo resuelves si la ley te dice que no puedes resolver, que no tienes la facultad para conocer ese recurso? Tú como directora, ¿qué le dices a Abigail? No soy competente, chao. Mira, Abigail, yo no tengo competencia y es muy cierto lo que te dice Samantha. Tómate, devuelvo. Ya ver, Abigail, bajó otra vez el proceso donde ti. ¿Qué haces? En ese caso, si no es competente en este caso, le enviaría a la persona que vino a hacer el reclamo que debe que aplicar el recurso donde tenga competencia. Y claro que Pero no hay realmente, competencia. entonces, No hay competencia porque la ley te está diciendo, no puedes recurrir. Si tú me sancionas, Abigail, tú le sancionas a este ciudadano de acá por incumplir una cosa, ¿ya? Él no puede recurrir, no tiene ningún recurso. Pero tú, como eres conocedora de derecho constitucional, dijiste, no, pues, claro que tiene derecho. Entonces le pasa a Samantha, pero Samantha dice, oye, Abigail, yo no tengo competencia, ¿cómo quieres que resuelva? Y te devuelven el proceso. Tú como buena constitucionalista les dices, yo no me voy a quedar con el proceso, tenga y presente donde le corresponda. ¿Qué te va a decir la persona? Oiga, pero si usted me está poniendo la sanción, ¿dónde voy? ¿Al Ministerio del Ambiente? No, en ese caso ya, no se puede aplicar lo que es ese control constitucional de una demanda pública de inconstitucionalidad. ya, una demanda pública de constitucionalidad, ok, sí, es una muy buena idea, pero la persona que está impugnando, recuerda que tú como ente de control tienes facultades de cobro también. Y esa persona, el juicio coactivo no te espera. Y es una situación que lo vamos a poner en términos reales, como lo estoy diciendo. Mañana tú, ¿cuánto se demora una acción pública de inconstitucionalidad? Se demora un Bueno, sí, montón. ajá, larguitas. Sí, se demora un montón. ¿Ya? Entonces, este problema que les doy es de la vida real. ¿Sí? Si bien es cierto, la Constitución me dice lo que tengo que hacer, las herramientas infraconstitucionales a veces no me permiten tener esta libertad para aplicarlo directamente. Entonces, la respuesta que Abigail les iba a dar, pero yo le corté, es voy a presentar una acción de protección al auto o a la providencia en la cual, eh, no, vaya señor y presente una acción de protección al auto en el cual estoy inadmitiendo el recurso. ¿Por qué? Porque un juez constitucional va a decir, a ver, aquí me dice este artículo de la de la ley que Samantha no tiene competencia, ¿ya? Abigail presentó, o sea, admitió el recurso, pero luego, claro, no tiene competencia para conocer y le tocó decir que no, ¿ya? El juez constitucional, dentro de sus facultades, está la de también aplicar directamente la Constitución y a través de una acción de protección puede, en efecto, indicar que sí procede el recurso, ¿sí? Entonces, esta idea o estos ejemplos que vamos a ir tratando de a poco en clases, ¿sí? Les va a permitir a ustedes salirse un poquito de la teoría, porque si yo mañana les pongo esto, todos me van a repetir. Es no modificable, vinculante, vigilancia y directa aplicación. Sí, pero ¿cuándo aplico eso? ¿Ya? ¿Cuándo existe en realidad esto que yo pueda aplicar? Entonces ahí tienen un caso, ¿ya? Para que se ubiquen más. El código del trabajo es de donde les estoy hablando. El código del trabajo me dice que es un poquito diferente el ejemplo, pero va por ahí. Que si Samantha, como directora de trabajo, me impone una multa, yo no puedo presentar ningún recurso, ¿ya? Y eso está en una ley que está vigente y que ustedes lo pueden revisar, ¿ya? Pero yo, como ciudadano que sé derecho constitucional, porque estuve en las clases, voy y presento una acción de protección y gano y hago que la Constitución tenga vida, ¿sí? Esa es la importancia del derecho constitucional. Ahí ven la relevancia del derecho constitucional, ¿ya? Y por último, ¿cuál es esta última característica
que tiene la Constitución, ¿ya? La de interpretación. ¿Y en qué consiste esta característica de interpretación? Es la facultad que tiene la, la Constitución a las personas que estén a cargo de, en este caso la Corte Constitucional, de interpretar todo el ordenamiento jurídico a la luz de la Constitución, ¿sí? Pero nosotros en el sistema ecuatoriano no somos todos los que podemos interpretar, sino tenemos un órgano especializado que se llama Corte Constitucional, que está conformada por magistrados que en teoría, conocen de derecho constitucional, conocen el alcance y los límites que tiene la Constitución y conoce la forma en que se ha de interpretar la Constitución para la plena vigencia de los derechos. Entonces, estos son los 5 rasgos importantes que tiene esta nueva Constitución. Y ahí tienen un pequeño ejemplo de cómo en verdad ustedes van a poder aplicar esta Constitución a su vida práctica. Ya, entonces mañana van, cobran su acción de protección y me dicen, sí, Carlos, ¿sabes qué? Sí ha sido verdad lo que dijiste. Ahora, Y en este caso en el que nos pusiste, ¿no podríamos también como funcionarios elevar a la máxima autoridad un oficio para que ésta eleve una consulta al procurador y se resuelva de una manera más adecuada y eficiente? claro, claro, Christopher, podrías presentar una consulta al procurador. Ahora, tú me dices para que se resuelva de una manera más adecuada y eficiente. ¿Por qué adecuada y por qué eficiente? ¿Cuánto tiempo se demora en responderte un procurador las consultas que le haces? Primero, ¿ya? Y luego el principio de eficiencia que determina el Código Orgánico Administrativo. ¿Tú crees que es suficiente? Hablando en términos materiales, ¿no? Para que un servidor público se tome el tiempo de hacer estas actuaciones. Porque tú me estás hablando como servidor, sí, tienes razón, podría hacerlo. Ja. Pero como ciudadano, ¿cuál es la acción que tendrías que tomar? Ah, es que nos pusiste el ejemplo del administrador. Por eso Ah, ya decía sé. que la manera más eficiente era para la administración, hubiera sido el recurso de elevarlo a consulta con el procurador, porque en este caso no se estaría violentando ningún derecho, sino que se estaría consultando para ver cuál era el trámite. Pero como ciudadano sí iría directamente a la acción de protección, porque de cierta forma es un poco más rápida que la otra. Aunque ambas Ujú. vías más o menos toman cada una 3 meses, si no estoy mal. La consulta al procurador toma más o menos, he visto consultas incluso de un mes, pero hay incluso acciones de protección que se resuelven a los 3 meses, así que por ahí van. Ya, claro, depende mucho de cómo le tramites y sí, tienes razón, se puede demorar bastante, se puede demorar poco, depende mucho cómo se transmite y en primera instancia qué tan rápido te puede dar acción. En la experiencia que tengo, se resuelve súper rápido la primera instancia. Digamos que yo presento hoy en la noche viernes, capaz que el miércoles ya me dan audiencia y se cierra el caso en primera instancia. Donde se demora y donde sí tiene razón Christopher, es que no tengo con la sentencia de primera instancia ganado el proceso, ¿no es cierto? Tengo apelación y ahí sí se demoran los jueces en resolver. ¿Qué tendríamos que revisar? ¿Cómo podríamos mejorar eso para que se haga más rápido? Pero sí, institucionalmente también nosotros podemos hacer una consulta al procurador de la entidad. Ya, ahora, ¿cuál es la estructura de la Constitución? Nosotros tenemos 2 partes, marcadas y bien diferenciadas, la parte dogmática y la parte orgánica. Como bien lo dijo al inicio de la clase, me parece que fue Micaela, hablaba ella de los órganos que forman la Constitución, el Estado, entiendo yo. De eso básicamente es lo que se trata la parte orgánica y la dogmática, pues el dogma como tal, ¿no es cierto? Este catálogo de derechos, este catálogo de acciones para poder tener la viabilidad de estos derechos. Ahora, el artículo 1 de la Constitución, si alguien puede dar lectura, por favor. No sé, Christopher, si puedes, por favor, ayudarnos, que es la última persona que habló.
Ya, un segundo. Aquí está. Artículo 1. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, justicia social, democrático, soberano, independiente y unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Los recursos naturales no renovables eh, del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. Ya, muchas gracias, Cristo. Si ustedes revisan constituciones de otros países, van a empezar con esta idea, ¿no? Con esta idea de darte a conocer qué es el Ecuador, qué es Colombia, qué es el país que está, qué es Chile, ¿ya? Entonces, lo que hace el legislador en el primer artículo es darte un aspecto muy importante de nuestra Constitución, ¿sí? Si nosotros revisamos, nosotros venimos de un Estado constitucional de derecho y justicia y pasamos a un Estado constitucional de derechos y justicia. Muchos de sus profesores ya les deben haber hablado de este tema, ¿sí? Pero el simple hecho del cambio de derecho de un Estado constitucional de derecho a un Estado constitucional de derechos es sumamente importante en el sentido de que cambiamos nuevamente, cambiamos esta idea de legalidad, ¿sí? Muchas veces nosotros entramos a la facultad y digo nosotros entramos porque cuando nos hacían una pregunta en segundo semestre, a nosotros nos decían, ¿el Estado funciona sin leyes? Nosotros decíamos, no, no funciona sin leyes porque es un Estado de derecho y en primer curso nos dijeron que es la ley, que está en el artículo 1 del Código Civil y bla, 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 bla. Entonces decía, pero ¿y los pueblos indígenas entonces no funcionan? Porque ellos no tienen un código que les regule. Y toditos así, sí, ¿qué es eso? ¿Por qué nos dices lo de los indígenas y nosotros estamos acá y acá se debe aplicar? Pero no, o sea, nosotros como Estado reconocemos en esta Constitución las diversas formas de administración de justicia, ¿ya? Y este Estado constitucional de derechos nos permite irnos más allá de la ley, ¿sí? Este simple cambio de derecho a derechos hace una diferencia significativa en la estructura constitucional que tiene el Ecuador. Ahora, vámonos ya con lo que les interesa bastante, los principios y los derechos, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre un principio y una norma? ¿Alguien tiene una idea de cuál es la diferencia entre un principio y una norma? ¿Quién quiera? A ver, veamos a alguien que no haya participado. Eh, Doménica Calero. Estoy con un poquito de dificultad en el internet. Ah, ya, dale, no te preocupes. ¿Se puede responder o no puede responder? ¿Me escucha? Te escucho cortada. Entiendo que me dijiste que tienes problemas con el internet. No, no pasa nada. Brigitte Herrera. A ver, Cristian dice, el principio es general y la ley solo se centra en lo que menciona. ¿Ya? Ok. Estoy leyendo un mensaje que dejó Cristian en el chat, que dice, el principio es general y la ley solo se centra en lo que menciona. Se refiere, obviamente, a lo que menciona esa ley. Claro, y ese es básicamente, gracias Cristian. Lo que dice Cristian es verdad. Los principios tienen características generales, ¿sí? Todos, quiero esperar que todos, porque yo escuché muchas veces en la universidad y cuando también tuve
clases fuera de, me decían, los principios son mandatos de optimización para el ejercicio de los derechos. Sí han escuchado, sí les dijeron eso, ¿no? Y todos nos quedábamos con eso, de que, ok, sí, son mandatos, pero casi nadie se ponía a revisar o decir, ah, ya, pero ¿qué quiere decir que sea un mandato de optimización? Es, por ponerlo de alguna manera, una orden, pongámoslo de esa forma, que me permite a mí eh, hacer que mejoren ciertas cosas. Por lo tanto, si yo busco mejorar ciertas cosas que no están determinadas, no puedo tener algo tan cerrado como puede ser un tipo penal, ¿ya? El principio es general. Los principios son guías generales, ¿sí? Que nos permiten orientar el sistema jurídico. Es una guía, es una orientación. Por otro lado, las normas son específicas y regulan ciertas conductas, ¿sí? Por eso tenemos, ¿no? Que es una ley, es manda, prohíbe o permite. Sí, está especificado. Es súper específico en la norma qué es lo que yo debo, no debo o tengo prohibido hacer. ¿Sí? Me dice el artículo 13 del Código Orgánico Integral Penal, me parece que es, la interpretación es literal a lo que está establecido en el COIP. Pero todos los principios no son literales. Los principios me permiten establecer de diferente manera. Por ejemplo, hablando del principio de objetividad, no te dice el principio de objetividad. El fiscal debe ir primero a hablar con la parte, ¿cómo se llama en penal? Con la víctima, ¿ya? Y si no habla con la víctima, tiene ya no está cumpliendo con el principio de objetividad. No, porque a veces no es necesario. A veces con hablar con el agresor, con el infractor, se puede determinar que no existe tipo penal. A veces con las pruebas recabadas para encontrar posiblemente elementos de cargo, se logra encontrar elementos de descargo. Entonces el principio no me establece claramente cuáles son los pasos a seguir para cumplir con el mismo, simplemente me dice que debo encontrar elementos de cargo y de descargo. ¿Sí? Todos los principios, no existe uno que les diga esto se hace así y así se acaba y de esta manera tiene que ser conocido, ¿ya? Vámonos, por ejemplo, a otro principio, que es el indubio, ya lo más favorable a indubio pro. Tenemos el indubio pro reo, el indubio pro operario, tenemos el principio de favorabilidad. El principio de favorabilidad, no puedo hablar, em, me dice que entre dos normas voy a escoger la más favorable a la plena vigencia de derechos o a la más favorable al trabajador si hablamos de materia laboral. O en indubio pro operario entre la interpretación, cuando yo deba interpretar la norma, voy a hacerlo para favorecer al trabajador. ¿Ya? Entonces, no te dice, cuando un artículo de tal ley diga esto, solo ahí vas a poder interpretar. No, no lo hace de esa manera y esa es la clave de tener la idea de principios, son generales. Voy a poderlo aplicar en más de una situación. Es más, en una misma situación que parecería que tiene la misma resolución por principios y por ponderación, a veces voy a terminar tomando una decisión diferente a la que hubiera tomado en un caso análogo. Y todo se basa en principios. Con principios ustedes pueden ganar juicios. Con principios eh, ustedes pueden tener una buena defensa dentro de un problema jurídico, en especial en garantías jurisdiccionales. Por eso los principios son súper importantes. Ahora, si son tan importantes, ¿en dónde están? En todas las leyes. Todas las leyes tienen principios, ¿ya? Las leyes orgánicas que regulan, si ustedes revisan el Código Orgánico Administrativo, el Código Orgánico Integral Penal, si revisan el Código Orgánico de la Función Judicial, tiene principios, los cuales se guían para tener eso. Hablando específicamente en materia constitucional, lo que van a buscar estos principios, ¿ya? Es que los derechos se ejerzan de una manera adecuada. ¿Y en dónde los encontramos? Los encontramos en el artículo 11 de la Constitución, obviamente. Eh, el artículo 11 de la Constitución tiene como frase, el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. Y nos da
un total de 10, de 9 principios. Vamos a leer estos principios porque son importantes. Eh, Empecemos con el primero. Abigail, por favor, si puedes ayudarnos con el artículo 11, el numeral 1. Sí, claro. Ya. Artículo 11. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. 1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes. Estas autoridades garantizarán su cumplimiento. Ya, gracias, Abigail. Ya, entonces, insisto, no me dice, el funcionario tal de tal dependencia va a garantizar el cumplimiento de derechos. No, los derechos se ejercen, promueven y exigen tanto como la persona afectada, como una legitimación activa amplia que tenemos en garantías jurisdiccionales, ¿ya? O de manera colectiva ante las autoridades competentes. ¿Ya? ¿Y quiénes son las autoridades competentes? Porque siempre que hago esta pregunta, voy a escuchar una respuesta. ¿Quiénes son las autoridades competentes ante las cuales exijo mis derechos? Les pregunto. A ver, Abigail, tú misma para cerrar el numeral 1. Em, Bueno, para mí es todo tipo de funcionarios públicos, además de los jueces y juezas. Ya, Mm. ok, Abigail, muy bien. Es una muy buena respuesta. Generalmente me dicen los jueces de garantías constitucionales son los que, ante los cuales yo puedo, es la autoridad competente. Sí, sí es competente, pero también lo que les dice Abigail, todo funcionario es competente para promover los derechos. Ya. Estas autoridades ejercerán o garantizarán su cumplimiento. Ya nos está dando un mandato que busca que garanticemos el cumplimiento de derechos, no el cumplimiento de lo que está establecido en ley. Vamos con el segundo numeral. Eh, ¿Quién no ha hablado? Jonathan White. Ya, el segundo dice, todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos y deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, afiliación política, pasado judicial, condición social, económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentran en situación de desigualdad. Ya, chévere, Jonathan, muchas gracias. Este artículo es súper importante porque ustedes ya van a ver, ya vamos a ver, más bien dicho, cuando revisemos garantías jurisdiccionales, sobre todo la acción de protección, que algo que la ley de garantías jurisdiccionales protege mucho es la discriminación, ¿sí? La discriminación en el Estado ecuatoriano es muy, muy protegida. Se busca a través de norma, primero constitucional y luego infraconstitucional, quitar o dejar de lado toda esta idea de discriminación. ¿Que es difícil? Es muy difícil. Es muy difícil, porque la discriminación está, aunque no queramos que esté, ¿sí? Mañana ustedes van a una firma de abogados a buscar trabajo, como es normal, ya. Lo primero, al menos dentro de varias firmas que tengo la oportunidad de revisar los procesos de selección, lo primero que te dicen, si no tiene foto, ni siquiera le veas la hoja de vida. Ya, otros te dicen, no quiero hojas de vida con foto. Pero con los que te dicen, las fotos es presencia, ¿ya? ¿Y qué es presencia? Es tal, 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 tal. Ok, puede que pasemos eso, porque nosotros necesitamos algo de presencia, digamos, de alguna manera. Pero ¿qué pasa? Es mujer, chuta. ¿Qué edad tiene? Tiene 28, 29 años. Ya, ¿y es casada? Sí. ¿Tiene hijos? No. Entonces ya mismo debe querer tener hijos.
pasemos a la siguiente. Eso no es una discriminación lo que les estoy diciendo. ¿Consideran que es discriminatorio ese actuar o no? Bueno, tratemos de participar más. Yo le veo que es discriminatorio. ¿Ok? La Constitución me está garantizando algo que no se haga discriminatorio, me está diciendo que no puede ser por ninguna razón de etnia, raza, edad, sexo, cualquiera, pero no son taxativas. Si mañana encontramos alguna situación por la cual me pueden discriminar que no esté establecida en la Constitución, por este principio, ¿sí? La Constitución me protege. No significa a qué me quiero ir con esto, a que digamos que dentro de todo lo que yo puedo ser discriminado, dentro de las categorías sospechosas que están, se me fue una, al legislador se le olvidó poner una o varias. Ya no me protege la Constitución contra ese tipo de discriminación. No, sí, sí me protege. ¿Sí? Entonces, este artículo es importante porque me permite, si es que existe esta discriminación, activar varias vías, que ya las vamos a ver más adelante. Pero no me basta con que el Estado me diga, ¿sabes qué? Que te discriminen, ven mañana reclamo. No, lo que tiene que hacer es, a ver, soy Estado ecuatoriano. Digo que en el Estado ecuatoriano no quiero discriminación, pero yo sé, al menos teóricamente, que todos somos iguales. Pero en la realidad, esto no pasa, ¿no es cierto? No todos somos iguales, a nadie, casi nadie les tratan igual. Ya, entonces, ¿qué va a hacer el Estado? Ya, el Estado pasó de ser un ente que se dedica a observar y tiene que ser un ente que se dedique a crear políticas públicas, formas, medidas normativas que garanticen la efectiva, la igualdad real, o sea, que al final lleguen a tener esta igualdad real en favor de las personas. ¿Sí? No basta con que diga mañana ven y reclámame si te discriminan. No, sino que yo voy a prever y voy a tratar de que tengas una acción afirmativa en contra de esta discriminación de la que has sido parte durante todo este tiempo. Vamos con el numeral 3. Eric, también Eric ya participó. Samantha igual. No sé, a ver. Eric, porfa, ayúdanos con el numeral 3. Creo que no está. Micaela, por favor. A ver, vamos Disculpa, ¿me con... puedes repetir la pregunta? Es que mi internet está malito. Claro, no te preocupes. Estamos revisando los numerales que tiene el artículo 11 de la Constitución. Estamos en el numeral 3. ¿Nos puedes ayudar leyendo ese numeral, por favor? Sí, sí, ya voy. Ya. Un segundito. Ya. A ver, el numeral 3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidor o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o en la ley. Los derechos serán plenamente justiciables, no podrán alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos, ni para negar su reconocimiento. Ya. Gracias, Micaela. El numeral 3 del artículo, ahorita ya pueden ver bien, primero que nada, perdón. Ahorita vi tu mensaje, Jonathan. Ya puedes ver bien, ya pueden ver bien. Estaba mal la pantalla. Sí, ya, chévere. Gracias. Eh, ya. El numeral 3 del artículo 11 es súper importante. ¿Por qué?
por qué es tan importante este artículo? Porque es lo que me permitía hacer lo que quería hacer en el ejemplo que les había puesto al inicio, lo que Abigail quería hacer, que es básicamente aplicar de manera directa e inmediata la Constitución, ¿ya? Entonces, yo no necesito de norma para aplicar la Constitución. Si mañana al legislador se le olvidó de poner que yo puedo recurrir, o que se me olvidó de poner que tiene que estar motivada mi resolución, ¿ya? Vámonos al absurdo. Entonces, mañana, con una resolución que la Abigail nos va a sancionar, va a poner, en base a lo que han dicho las partes, sanciono con 20 salarios básicos unificados. Oiga, pero Abigail, ¿por qué no sanciona? Es que aquí no me dice que tengo que modificar. Vea, revise, aquí está el acuerdo ministerial. ¿Dónde dice que yo tengo que sustanciar mi decisión? ¿Dónde tengo que motivar o fundamentar? No dice. Y entonces, ¿qué van a decir? Pero aunque no diga, la Constitución me garantiza la motivación, ¿no es cierto? Yo tengo esta garantía de motivación, entonces va, tome, deme motivando la resolución. Y Abigail no puede decir, no, pero es que en la ley no me dice que tenga que ser. No, tendrá que aplicar de manera directa e inmediata la Constitución. Ya. Aquí hay una situación muy importante que trata de recoger, sobre todo yo lo he visto en el Código Orgánico Administrativo, que es el último párrafo, donde te dice, para desechar la acción por esos hechos ni para negar, ya, los derechos serán plenamente justiciables, no podrán alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. Ya, les voy a poner un ejemplo súper claro para que más o menos encuadren lo que me quiere decir este principio y que está recogido también en el Código Orgánico Administrativo. Si ustedes mañana son sujetos de sanción por un ente regulador, como puede ser el Ministerio del Trabajo o como puede ser el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o el SRI, ¿ya? Si ustedes tienen una sanción por parte de estos entes y mañana ustedes impugnan esta sanción, salgámonos del IES porque luego me van a decir el IES tiene su normativa propia, yo sé, pero para el ejemplo, cualquier entidad que les pueda sancionar. Y resulta que a Micaela estaba haciendo el recurso, estaba full cansada y se le olvida de poner, presento el recurso de apelación, ¿ya? Solamente pone impugno, impugno la decisión, dice el por qué y todo, pero nunca pone, presento el siguiente recurso de apelación, ¿ya? ¿Podrá la administración pública negarme este derecho que yo tengo de impugnar? ¿Sí o no? Igual los que están usando el chat, escriban nomás. ¿No? Nadie. A ver, la Micaela que leyó. Jonathan dice, sí puede negarse. Ya, de primera instancia me pueden negar, Jonathan, o qué tendrán que decir. A ver, la pregunta fue, si yo no pongo en el nombre recurso de apelación, ya, pero estoy impugnando la decisión. Impugnar es el general, apelar es el específico, ¿no es cierto? En la impugnación yo tengo recurso extraordinario de revisión y tengo apelación. La pregunta fue, si yo no pongo como título impugnación, apelación, ¿puede el ente negarme? Jonathan me dice, sí, sí puede negarse. ¿Ya? Alguien que piense diferente a John, ¿no? Todos piensan que les van a negar. No necesariamente. A ver, Abigail, abre el micrófono. O sea, iba a decir que no porque prácticamente en ese caso en sí el juez se le considera una persona que conoce el derecho y por lo tanto si cumple todos los requisitos puede en ese caso ya establecer qué tipo de acción.
Sin embargo, puede también, como mencionó Jonathan, puede negarse, sin embargo, puede mandarse a completar dicha petición. Ya, chévere, Abigail. Chévere, Jonathan. Porque se entiende que es una impugnación, porque ya está dando eso. No, es el Cris. Cristian nos dice, yo creo que no, porque se entiende que es una impugnación, porque ya están dando una respuesta. A ver, lo que Cris, y me corriges, Cristian, si es que yo estoy entendiendo mal lo que nos estás diciendo. La administración pública entiende mi deseo de impugnar lo que me están haciendo. Ya, yo digo está mal, pero no estudié bien administrativo y me olvidé de poner que tengo que poner impugnación, apelación. ¿Ya? Entonces lo que Cristian nos dice, ya están entendiendo lo que yo quiero hacer. ¿Por qué me ponen trabas injustificadas? Si es clarito lo que estoy haciendo. Presenté dentro de los 10 días, estoy dando las razones por qué, estoy indicando ante qué autoridad yo voy a presentar mi recurso de apelación. Porque si yo quisiera un extraordinario de revisión, la presentaría ante otra autoridad, ¿ya? Lo que dicen tanto Cristian como Jonathan y Abigail es cierto, ¿ok? ¿Ya? Eh, Sí, de nuevo, Jonathan, lo que les van a hacer generalmente la administración pública, generalmente, no siempre, es mandar a completar lo que dijo bien Abigail y lo que está diciendo en el chat Jonathan. Sí, les va a poner, si bien es cierto, yo no te puedo negar, específicame qué quieres hacer, porque hay casos y casos. Hay casos en donde vas a decir algo que no es correcto, y si bien es cierto, hay el principio que les decía Abigail de Jura Novit Curia, el juez conoce de derecho, ya, eh, esto no significa que tú puedas presentar cualquier cosa, y ya por eso tienen que decirte, así está bien. ¿Ok? Lo que generalmente hace la administración pública es mandarte a completar. Nunca, o yo no he visto, en la experiencia que tengo, te niegan una impugnación por eso. Pero lo que sí he visto es que hacen y te dicen, de lo manifestado por el accionante o por el recurrente más bien, se determina claramente que se ha presentado dentro de los 10 días, ¿ya? Que el acto administrativo no se encuentra ejecutoriado y por lo tanto no ha causado estado. ¿Ok? Se determina claramente ante qué autoridad está proponiendo el acto, por lo cual, de las alegaciones que están realizando en este acto administrativo, se colige claramente que se trata de un recurso de apelación. ¿Está extralimitándose sus funciones? No, para nada. Y te califica. Sí, si bien es cierto, lo más prolijo que puedas, siempre haz tus recursos y preséntalos de una manera que esté bien. Pero no todos nacemos sabiendo y sabemos que puede pasar esta situación. Entonces, por este principio podría darse la aceptación. Lo que no podría darse es la negativa. ¿Y qué es lo que se da en la vida práctica? Me mandan a completar, tal como dijo Abigail y yo. Ya, vamos con el numeral cuarto. Abigail Aguilar. Sí, ya, ahorita. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. Ya, thank you. A ver, ninguna normativa jurídica se refiere a normativa infraconstitucional, ¿no es cierto? ¿Ya? Puede restringir el contenido de los derechos. Ninguna puede irse en contra de la Constitución, entonces tenemos un principio también de irradiación de la Constitución, que todo lo que, desde la Constitución para abajo, todo tiene que estar de acuerdo, ¿ya? Y tengo una garantía constitucional, que es la garantía normativa, que básicamente lo que busca es evitar esta posibilidad. Vamos con el numeral quinto. Mm, ¿Quién no ha hablado? Christopher, por favor. Christopher Fiallos. Numeral quinto. A ver, sí, ya está. Número quinto. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan a su efectiva vigencia. Ya, chévere, gracias. Como habíamos hablado, indubio pro hominem. Aquí recoge dos principios la Constitución, ¿no? Ustedes conocen que son diferentes el indubio y el de favorabilidad. Ya les dije, pero a ver, ¿cuál es la diferencia?
Tú mismo, Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre el principio de favorabilidad y el indubio pro? El uno es en caso de duda y, a ver, Ujú. el de favorabilidad dijiste, ¿no? Sí, o sea, Y cualquiera de los dos. La diferencia. el indubio es en caso de que no exista normativa, me parece, o en caso de que se tenga dudas sobre eso. Ujú. Y el de favorabilidad es cuando se tengan dos normas, se aplicará siempre la más favorable. Ah, perfecto. Tal como les dijo Christopher, cuando estas son la diferencia de favorabilidad y la interpretación que más favorezca. Ok, vamos. Sexto nos toca, ¿no es cierto? A ver, ¿quién ya participó? ¿Quién falta? Doménica dijo que no puede hablar, ¿no es cierto? Brigitte Herrera, ¿no? Sexto, Sí. todos Ya, los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. ya, ok. Chévere, gracias, Brigitte. Este principio es interesante porque me dice todos los principios, o sea, quedémonos con la última parte, porque lo demás, inalienables, yo no puedo vender mis derechos, no los puedo transferir de ninguna manera. Son irrenunciables, yo no puedo renunciar a mis derechos, por ejemplo, en materia laboral, yo no puedo renunciar a que me paguen. Ya, yo no puedo renunciar a que me den el 13º, yo no puedo renunciar a que si la empresa está mal y yo soy un buen trabajador, no me paguen los días que me corresponde. No, no puedes renunciar a tus derechos. Son indivisibles, ya, no puedo dividirlos a los derechos. Son interdependientes, dependen los unos de los otros. Claro, ¿y dónde lo vemos más efectivo estos derechos? Básicamente en las garantías básicas del debido proceso se entiende esta interdependencia. Sin una garantía básica del debido proceso, las otras se caen. Y son de igual jerarquía. Todos los derechos tienen la misma jerarquía, pero en ciertas ocasiones, por un, eh, por determinadas situaciones específicas, voy a ver cuál es el que necesito proteger más, ¿ya? Y puede que tenga una resolución favorable o no favorable, porque al final, por ejemplo, si estamos hablando de una acción realizada por una entidad pública, por ejemplo, digamos que quiero abrir una calle, ¿ya? Estoy garantizando derecho al acceso a espacios públicos, estoy garantizando tal vez derecho al agua para ciertas personas, estoy garantizando algunos derechos, pero siempre tengo que ver que el interés general no afecte de una manera irreparable al interés particular y siempre y cuando no existe otra forma de realizar lo que yo estoy intentando hacer. Entonces, si bien es de igual jerarquía, a veces voy a tener que determinar cuál aplico, cuál no aplico o cuál al final vulnero que me genere menos daño. ¿Ya? Vamos con el numeral 7. A ver, ya hablaron, ya hablaron. No ha hablado. La Samantha no ha hablado. A ver, numeral 7, por favor. Dice, ya, el reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos no excluirá todos los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. Ya, chévere, gracias, Samantha. Entonces, este principio básicamente lo que nos dice es, oye, si bien es cierto tu constitución o la constitución del Ecuador tiene reconocido un amplio catálogo de derechos, ya, estos derechos no son taxativos. No significa que yo reconozco estos y ningún otro. Si mañana en el mundo, en el universo de derechos, al Ecuador se le olvidó de reconocer uno de estos derechos y yo busco protección de ese derecho no reconocido hasta ese momento por el Ecuador, pues claramente voy a tener eh, esta posibilidad de que el Estado reconozca, de que garantice, de que vea que se cumpla con estos derechos. ¿Sí? Como les digo, es un tema un poquito que va ligado al tema de avance social, ¿sí? Que, que por eso deja abierto la capacidad de reconocer. ¿A alguien se le ocurre algún caso importante de reconocimiento de derechos que fue muy sonado en el Ecuador?
A ver, Samantha, alguno. Se me viene ninguno. Disculparán. Ya, ok, no importa. A ver, ¿a quién nos escribió Ari? Se entrecortó, me dice Jonathan. Claro, a ver, estamos hablando de que los derechos que están establecidos en la Constitución no necesariamente son los únicos que están reconocidos, ¿ya? Mañana se puede reconocer otros que no estén establecidos en el catálogo de derechos constitucionales. Tal vez ustedes recuerdan un caso que fue muy importante de reconocimiento de derechos, La doble filiación femenina y el matrimonio igualitario. matrimonio parental, sí, matrimonio igualitario que le llamaron. Eutanasia, dice. Claro. La eutanasia. Y aquí es interesante porque se abre un montón de debate, ¿no? Que si estuviéramos en clases de universidad, les hubiera hecho que se prepare un debate de esto. Porque es interesante hacerles ver y ver cómo está ahorita las personas pensando respecto a la eutanasia, a la adopción homoparental, al matrimonio igualitario. Pero sí, miren, si bien es cierto, el Ecuador reconocía a la familia, por ejemplo, en sus diversas formas, no estaba establecido específicamente a qué familia reconocía. Y en base a ese principio y una opinión consultiva, pudieron determinar que también se puede reconocer el derecho a estas personas. Entonces, lo que quiero decir con esto y a lo que se va este principio es justamente es justamente los ejemplos que ustedes mismos han puesto sobre la mesa. ¿Ya? Si mañana existe un derecho que yo sé que tengo, ¿ok? Que no puede ser cualquiera tampoco. Ya, mañana no pueden decirme, tengo derecho a casarme con un perro. Ya, si yo tengo derechos que están plenamente establecidos y tengo la base suficiente para determinar esta existencia, puede que el Estado, a través de este principio y obviamente fundamentando su decisión, lo reconozca. ¿Ok? El numeral 8. ¿Quién es otra vez? Abigail, por favor, Cedeño. Ahorita. 8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. Ya, chévere. Muchos de ustedes, bueno, no muchos porque igual son poquitos, pero veo que algunos de ustedes ya están familiarizados con materia ya laboral, o sea, ya salieron de la universidad, ya están trabajando y todo. Ya. ¿Qué es lo que yo busco, por ejemplo, te pregunto, Abigail, dentro de un proceso judicial cuando yo veo que existe algún vicio? Que sea subsanado en sí. No, Eh, depende. ¿Vale? ¿Qué busco? ¿Qué pido? Si yo necesito, si veo que es un vicio, digamos que estamos en audiencia, ¿ya? Y en la fase de saneamiento dice, tienen que pronunciarse respecto a algo, y la Abigail dice, sí, ya. Hay un vicio por esto y por esto, por lo tanto solicito que se declare la nulidad. nulidad, ya. Básicamente, gracias, Abigail. Este, este, esta forma de asociación que les quiero hacer es porque tenemos, o me ha parecido más fácil hacerles entender la idea de nulidad con la idea de inconstitucionalidad. Ustedes saben, y sobre todo si manejan Código Orgánico General de Procesos, el efecto de la nulidad, ¿no es cierto? Retrotraer el estado hasta antes de la omisión o la realización del vicio. ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos unas normas de juego súper claras y cualquier acción o omisión que que sirva para disminuir los derechos que ya están establecidos en la Constitución, va a ser inconstitucional. ¿Y cuál es el efecto de la inconstitucionalidad? Carecer de valor jurídico, ¿sí? No tiene lógica, ¿ya? No tiene lógica en un Estado constitucional de derechos un acto que sea inconstitucional. ¿Y cómo lo voy a hacer efectivo? A través de garantías. Puede ser, ¿sí? A través de establecer condiciones
reconocimiento de derechos. Establecer básicamente garantías constitucionales idóneas. ¿Ya? Entonces, aquí la primera parte de este artículo, de este numeral, nos dice, el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. ¿Ya? Entonces, ¿qué busco a través de esto? Tanto de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas, establecer que el contenido de los derechos sea progresivo. Mañana no puedo tener sentencias de la Corte Constitucional que sean regresivas. Si bien es cierto, las sentencias, antes de que alguien me diga, no, sí se puede cambiar, sí, sí se puede cambiar. Pero si ustedes se han fijado las sentencias de la Corte Constitucional, las cuales han tenido cambios, ¿sí? Básicamente ha habido estos cambios porque el juez ha encontrado una mejor forma de garantizar el derecho. ¿Cuál es el ejemplo más claro, práctico y que todos conocen? Motivación, ¿ya? Nosotros teníamos una sentencia que nos daba un test motivacional, ¿sí? Y si este test, el juzgador determinaba que cumplía con la lógica, razonabilidad, y me falta una, no me acuerdo, se supone que estaba motivada la sentencia, resolución o acto administrativo. Ahora tenemos otra idea y se dejó de lado esta idea de motivación. Pero no fue para menoscabar derechos, sino si ustedes revisan la sentencia y si gustan les paso, me dejan saber por interno, o sea, por el chat, si es que les interesa revisar esa sentencia. El análisis es súper interesante de lo que hacen los jueces, porque te dicen, con esto nosotros no estamos garantizando en realidad la efectiva vigencia de los derechos en cuanto a la motivación. Veamos una mejor forma en la cual nosotros podamos garantizar este derecho a la motivación y pues salen los vicios motivacionales, ¿sí? Nacen y surgen ahí los vicios motivacionales, que al final es complicado hacerles entender a los funcionarios públicos. Pero bueno, vamos con el numeral 9. ¿Quién nos puede ayudar con el numeral 9? La otra Abigail. Abigail Aguilar. ¿Está? Ya, sí. Numeral 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o por las acciones u omisiones de sus funcionarios y funcionarias y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos. Chévere, Abigail, muchas gracias. No te vayas, espérate, te voy a preguntar algo. A ver, primero, Abigail, ¿quién ha sido la persona, no, vamos, quién ha sido el responsable de hacer respetar los derechos? ¿Los funcionarios o el Estado? El Estado. El Estado, ya. Primera gran diferencia cuando ya sabemos constitucional. Ya. El Estado es el que a mí, es el que a mí me debe garantizar que los derechos, sin embargo, el Estado no actúa, digámoslo de alguna manera. Los que actúan son los delegatarios, funcionarios, los concesionarios y cualquier persona, tal como te dice la Constitución. ¿Ya? Entonces son ellos los que puede que violen o no violen tus derechos. Sin embargo, los responsables o el responsable, a final de cuentas, es el Estado. Y contra quien tú atacas esta falta de cuidado o inobservancia de derechos es contra el Estado. Ahora, el Estado te va a decir, oye, yo te estoy dando esta potestad, te estoy dando esta competencia para que
para que tú cumplas, ¿no? Con lo que te dice la Constitución y garantices los derechos. Como no hiciste y estás haciendo que yo, Estado, sea responsable por los actos que tú estás cometiendo, ¿ya? Tengo que hacer una acción en contra de ti, una acción de repetición. A finales cuentas, ¿quién es el responsable? El Estado. ¿Quiénes responden a través de una acción de repetición? Las personas que están en funciones estatales, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué tipo de responsabilidades tengo? Tengo responsabilidades civiles, penales y administrativas. ¿Ok? Son diferentes sanciones y esto no es considerado para el non bis in idem. ¿Ok? Puedo tener una responsabilidad penal, puedo tener una responsabilidad civil pecuniaria. Y no es que me están juzgando dos veces por la misma causa. Puedo tener una responsabilidad administrativa que sea sujeto de sanción, la destitución, pero también tengo que pagar daños y perjuicios. Y no me están juzgando dos veces por la misma causa. ¿Ya? A veces se confunde y es necesario aclarar. Si mañana yo tengo una resolución en donde estoy teniendo responsabilidad civil y administrativa, pues tendré que pagar por la responsabilidad civil y administrativa por la cual estoy siendo sancionado, ¿no es cierto? Ahora bien, el Estado, a más de lo que hemos dicho, va a ser responsable por algo muy importante, por el retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, ¿ya? Es el Estado el responsable. No es el juez, no es el citador. A ver, las personas que ya están trabajando y que conocen de materia judicial, ¿cuánto se demora en citar? Entiendo que la mayoría trabaja en Quito. ¿Cuánto se demora en citar un proceso civil, ordinario? Solo en la citación, no todo el proceso. ¿Cuánto se demoran en citar? Bueno, se demoran mucho. Se demoran un montón. Depende del caso, depende del citador, depende de muchas cosas, pero la citación es lo que yo siempre les digo a los clientes. Pasamos la citación y estamos tranquilos, ¿ya? Yo trato o procuro de hacerlo dentro de 6 meses. Sea que me tenga que estar yendo, estar parado ahí en el complejo, o la persona que me ayuda tenga que estar parado en el complejo judicial, en Quito al menos, porque son súper cerrados, y en Guayaquil. Pero trato de sacarla dentro de 6 meses, que es una tarea que no debería ser de, ese, de esa manera. Tanto tiempo, dice Jonathan. 6 meses es rápido para las personas que han tenido la posibilidad de presentar. Yo tengo casos que me han dicho, vea doc, ya hace 2 años que presenté la demanda con este otro abogado, pero nada que llega a la audiencia. Y me pongo a revisar y no es culpa del abogado. A veces el citador no hace bien su trabajo, a veces en designarte de citador, luego que baje, luego que suba, y tantas cosas, se demora un montón. Y sí, o sea, depende pero la citación, siempre les digo a los clientes que es la parte más tediosa, más cansada y en la que más nos vamos a demorar. Obviamente, ¿no? Depende de la carga procesal de la unidad judicial. Tendremos audiencias para más o menos tiempo. Pero la citación, cuando ya tengan esta particularidad, van a darse cuenta que es lo más trabado que tiene la Administración de Justicia. Pero ¿qué tenemos nosotros que hacer? Motivemos, fundamentemos nuestros escritos y digamos, vea, si usted se demora tanto por este retardo injustificado, va a ser responsable de sanciones, ¿sí? Eh, Samantha Fajardo dice, la Samantha creo que trabaja con el Christopher o se llama. Pero bueno, entonces, sí, la situación se demora un montón. Y los jueces a veces tienen errores que nosotros como abogados tenemos que estar súper atentos para poder a través de principios determinar y solicitar que se tramite de una manera correcta nuestro proceso. ¿Ya? Esto en cuanto a los principios constitucionales que están establecidos en el artículo 11. Ahora, nosotros tenemos derechos, ¿sí? Todos sabemos que tenemos derechos.
Y, y estos derechos o este catálogo de derechos es novedoso en el sentido de que están muy bien determinados, ¿sí? Si hablamos de los derechos del buen vivir, tenemos los derechos de las personas de atención prioritaria, comunidades indígenas, participación, libertad, naturaleza, etcétera. Pero están muy bien determinados. Y yo les pregunto en este momento, con la constitución que tenemos, la estructura que ustedes conocen que tiene nuestra constitución, ¿por qué el legislador decidió establecer de esta manera el catálogo de derechos? ¿Cuál es el fin de establecer de esta manera este catálogo de derechos? A ver, la Samantha, que dice anécdotas de citación. ¿Por qué cree Samantha que puede existir esta idea de determinar de esta manera los derechos? ¿Cómo? A ver. Aclárame la pregunta. Claro, si tú te pones a revisar constituciones que no son la de Ecuador ni la de Bolivia, vas a ver que no está especificado de esa manera el catálogo de derechos que tienen los ciudadanos. Ya, yo te pregunto, ¿por qué crees que el legislador, al momento en que estaban haciendo la Constitución, decidió poner de esa manera? ¿O cuál es el fin que persigue que las personas conozcan de esta manera sus derechos? Que la clasificación, me preguntas que ¿por qué lo clasificó así? ¿O Sí, cómo? ¿por qué están así? ¿Por qué? ¿Cuál es el fin? ¿Conocer? ¿Accionar? Ninguna Mm, respuesta es incorrecta, sí, solamente lo que tú consideres. O sea, no sé, se me viene a la mente eso de que, ¿cómo se extraña el código civil de que nadie desconoce la ley ni siquiera? Entonces, quería que para que sea de mejor entendimiento para personas que no son del área de derecho, que evidentemente conocemos cada uno de los temas, sea de mejor, como por ejemplo, ya si vamos a derechos de buen vivir, únicamente van a estar de buen vivir. Si vamos a derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, únicamente va a estar de ese rango. Caso contrario sería un poco como, no sé, marea, que te marea, que esté una cosa, el otro, una mezcolanza. Yo diría que por eso, o sea, más para el entendimiento de todo público, Ya, ok. creo. No, sí, ok. Yo, o sea, a mí me hacían esta pregunta y nos decían, tiene dos efectos el hecho de que esté establecido de esta manera este catálogo de derechos. El primero es lo que dice Samantha, el conocimiento. ¿Ya? Las personas tienen conocimiento de cuáles son sus derechos, ¿sí? Las personas que son curiosas, y cuando en el 2008 salió la Constitución y nos daban, ¿se acuerdan? Esos folletitos, esas constituciones blancas chiquitas, ya, revisamos y dijimos, ah, mira, ha habido derechos de participación, la naturaleza ha tenido derechos, ya, la gente conoce, ya, y el conocimiento, quieras o no, te da la capacidad de saber qué puede o no puede hacer el Estado en contra de ti. Y esta idea también nace por todo lo que el Estado significó antes de la promulgación de esta Constitución. Si ustedes se ponen a revisar o tienen idea, el Estado es un ente perverso, ¿sí? Tiene el jus puniendi, si bien es cierto, tenemos un contrato social en donde tú entregas y recibes, ¿sí? El Estado se entendía antes como un ente que lo que buscaba era sancionarte. Ahora, con la Constitución establecida de esta manera, con un catálogo amplio de derechos, lo que busca es saber, mira, lo que busco es protegerte. Lo que intenta esta Constitución es determinar que a través de estos derechos no solamente están establecidos, sino que voy a hacer o tener las medidas necesarias para que tú puedas ejercerlos. ¿Sí? Por eso nosotros luego tenemos las acciones jurisdiccionales y en primera instancia tenemos las garantías normativas y las garantías de políticas públicas. De nuevo, la idea de esto es pasar de un estado en el cual no se conocía, pasar de un desconocimiento a tener plena conciencia de lo que se puede, de primero de lo que tengo derecho y luego de lo que puedo hacer si vulneran ese derecho. Sí, los derechos no los vamos a revisar de uno en uno, están ahí y lo que me sirven también es para saber qué acción puedo tomar en caso de que exista vulneración de estos derechos. ¿Sí?
Ahora, los derechos que sí vamos a tener muy en cuenta y los que les van a servir a ustedes no solo para su examen, sino para su vida práctica, eh, son, considero, los que utilizan todos los días, los del artículo 76 de la Constitución, ¿ya? Si ustedes revisan las garantías básicas del debido proceso, se establece en 7 numerales, ¿sí? Estos 7 numerales y el que más tiene relevancia dentro de procesos judiciales y administrativos son los que tienen que ver con el derecho a la defensa. ¿Y cuáles son estos? Los que están determinados en el numeral 7. ¿Ya? Si nosotros vamos uno por uno, desglosando, nos vamos a dar cuenta que lo que busca o lo que buscó el legislador, o cuál es el espíritu de la Constitución, es proteger a las personas que están dentro de un proceso y no cerrarles a los procesos judiciales, sino a todos los procesos en los que se vean que están en juego garantías, derechos de las personas. Primero, el artículo 76 nos dice que en todo proceso en los que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, no solamente en sede judicial, se asegurará el derecho al debido proceso. ¿Ya? ¿Y cómo lo va a hacer? A través de garantías básicas. ¿Cuáles son estas garantías? Las establecidas en el artículo 76. Carlos, estoy siguiendo un proceso administrativo, me están siguiendo en mi contra y no encuentro el artículo que está establecido en el Código Orgánico Administrativo para defenderme. ¿Puedo poner la Constitución? Sí, puedes. Sí. Carlos, estoy dentro de un proceso seguido por tal entidad. En el reglamento me dice esto, pero esto no es acorde al debido proceso porque dice que no es necesario que me notifique. ¿Puedo impugnar eso? Sí, porque me están dejando en indefensión al no darme a conocer. Estoy dentro de un proceso judicial y han citado mal. Igual, proceso, debido proceso, ¿ya? Todas las garantías, todos los principios son de suma importancia, no están ahí por estar. La primera garantía básica del debido proceso es una obligación en realidad. Una obligación para cualquier autoridad, sea administrativa o judicial, de garantizar primero las normas y luego los derechos. ¿Lo ha puesto en ese orden el legislador? No sé por qué, si primero debería ser los derechos de las partes y luego las normas. Pero bueno, esta obligación corresponde para las autoridades. Velar por el cumplimiento de normas y por los derechos. ¿Cuáles derechos? Los que ya dijimos que están establecidos. Y las normas para tener un principio, en teoría, de legalidad y seguridad jurídica. Luego, ¿cuál es la segunda garantía? El principio de inocencia, ¿ya? Lo que todos conocen, toda persona es inocente hasta que se muestre lo contrario. En nuestra Constitución no está puesto de esa manera, sino más bien que se presumirá esta inocencia, ¿ya? Y a ti te tienen que tratar como inocente. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando no tengas una resolución en firme o una sentencia ejecutorial. ¿Qué quiere decir? Por más de que mañana tú tengas una sentencia que te diga que incumpliste con tus obligaciones patronales, sigues siendo inocente si es que tu abogado impugnó, ¿ya? Porque mañana, en segunda instancia, ante la sala, puede que te den de baja esas obligaciones patronales que tienes, ¿sí? O puede incluso que presentes un recurso de casación o puede que presentes un recurso extraordinario de revisión. Entonces, no se limita a una resolución como tal, sino que ésta esté ejecutoriada o esté en firme, ¿ya? ¿Cuál es la tercera garantía básica? Nadie podrá ser juzgado por un acto que no esté tipificado, ¿ya? Si ustedes revisan y cuando tengan experiencia con materia administrativa y penal, los principios sancionadores de la materia administrativa y de los sancionadores de materia penal tienen muchas similitudes, ¿sí? Entonces, te dice la Constitución que nadie podrá ser juzgado cuando no esté tipificado como infracción penal administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista en la Constitución o la ley. ¿Ya? Esa es la primera parte, principio de legalidad, ¿no es cierto? Si no me dice que esto es un delito, no me pueden castigar como delito. Y luego, si está como delito y no existe la infracción, no me pueden sancionar. Y luego tiene que ser
la persona que en última instancia me juzgue o determine una resolución tiene que ser competente para el efecto. Lo que habíamos hablado también dentro de cuando revisábamos al inicio de la clase con Abigail. A ver, cuarto, las pruebas obtenidas con violación de la ley no tendrán validez. Ya, esto es importante y lo van a aplicar siempre cuando les toque hablar en el debate probatorio sobre la valoración de la prueba, por ejemplo. ¿Sí? Sobre la admisión, perdón, no la evaluación, sobre la admisión de la prueba. Yo tengo formas en las cuales voy a hacer que un documento se haga prueba. Por ejemplo, hablemos de algo que ya no es nuevo, pero sigue teniendo bastante intriga para las personas. Si yo quiero ingresar un documento con firma electrónica como prueba, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es, de conformidad con lo que determina la ley de comercio electrónico, si bien es cierto, la firma electrónica tiene la misma validez, yo tengo que darle al juez la posibilidad de verificar esa firma electrónica, ¿no es cierto? Porque no puedo hacer un reconocimiento de firma y rúbrica. Entonces, ¿qué va a hacer el juez o cómo lo va a hacer el juez? A través de una herramienta informática. Yo le voy a presentar un CD en donde esté mi documento firmado electrónicamente. Al juez le pediré permiso para abrir el sistema o que él a su vez a través de secretaría se abra el sistema en el cual se pueda verificar la validez de la firma electrónica que tiene ese documento y ahí determinará a quién le pertenece, cuándo fue firmado, si la firma es válida, si está caducada y demás pormenores. Y tendré que presentarlo también de manera impresa. Entonces, si mañana ustedes van, presentan un escrito con firma electrónica, están en ventanilla peleándose con la pobre señora que le está recibiendo los documentos, diciéndole, pero la firma electrónica tiene los mismos requisitos de validez, revisen primero que sea de la manera correcta en la que tienen primero que ingresar y luego las pruebas cómo deben ser actuadas, porque puede ser que mañana no les admitan una prueba por estar en contra de la ley. ¿Ya? Ahora, en caso de conflicto de normas, siempre se va a aplicar la menos rigurosa, ¿sí? Y en caso de duda sobre norma que contenga sanciones, se va a aplicar en el sentido más favorable a la persona que ha incumplido o a la persona infractora. Este principio ya lo repetimos varias veces, por eso pasó un poquito rápido. ¿Cuál es la sexta garantía básica del debido proceso? La proporcionalidad entre infracciones. ¿Ya? No me pueden mañana hacer una reforma y decirme que tengo la misma sanción por homicidio o por asesinato más bien, que por robarme algo de una tienda. ¿Sí? Debe haber proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones. No me pueden decir que mañana por no presentar 2 de los 10 documentos que me solicitó el ente de control, me pongan la multa más alta, ¿ya? Si bien es cierto, y esto va más para infracciones administrativas, en sanciones administrativas tenemos esto de en caso de incumplimiento de incumplimiento de las obligaciones con la seguridad social, podrá hacer acreedor una multa de hasta 20 salarios básicos, de hasta 10, de hasta. Sí, pero de ese hasta, si tú me pides 10 y yo incumplo 2, ponme 2 salarios básicos, ¿sí? No me pongas el total, no me pongas como que no he hecho nada. Y podrías, por este principio, por esta garantía básica, también recurrir y decir, oiga, sí, 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 ya está bien, yo no tengo todo el día, ok, no tengo todo el día, pero tampoco es para tanto, ya no hay proporcionalidad, que también es una garantía. Ahora, vamos con el interesante y con esto concluimos la clase de hoy. El derecho a la defensa, que es eh, que está incluido como una garantía, pero en realidad es un derecho, que es es un caso de análisis interesante, pero bueno. El derecho a la defensa incluye sus propias garantías, ¿sí? Que están determinadas en el numeral 7 del artículo 76, desde la letra A hasta la letra M. Vamos a empezar por la letra A. Primero, súper importante,
Nadie puede ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. ¿Sí? Esta privación de derecho a la defensa no solo significa que mañana esté a 5 minutos de entrar a la audiencia y venga alguien y me cierre porque le ordenaron que no me dejen pasar. No, sino también puede ser por el tema de notificaciones. ¿Ya? Tú te equivocas, no me notificas con la fecha de audiencia. ¿Qué estás haciendo? Me estás privando de mi derecho a la defensa. Te estoy diciendo que vivo en Ambato y tengo una audiencia en Santo Domingo. Se cayó el puente, no puedo pasar, ni aunque me vaya por los bancos, porque ahí están con deslaves. Y te estoy dando documentadamente el por qué yo no puedo asistir, y el COGEP me establece la comparecencia a audiencias a través de vía telemática. Dame las credenciales para acceder de esa manera. Te estoy justificando y tú me niegas, me estás privando de mi derecho a la defensa, porque no tienes motivo para negar. Ya. Hay muchas formas de ver cómo se va bajando, cómo se va mermando este derecho a la defensa. ¿Ya? Luego, contar con el tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa. Si bien es cierto, en materia judicial no lo vemos mucho, porque tenemos tiempo para, ¿sí? Tenemos un tiempo para contestar, un tiempo para presentar nueva prueba, para todo tenemos tiempo, ¿ok? Pero en procesos administrativos, muchas veces, al no manejarse con el debido cuidado, nos notifican. Y por ejemplo, a mí me ha pasado. Me llama, ¿no? Inspector de trabajo, me dice, oye, ñaño, ¿sabes qué? Me he olvidado de notificarte, mañana tienes audiencia. Ah, ya, buenazo. Y me va a tocar llegar a la audiencia y decir que, si bien es cierto, pude conocer de la misma no fue notificada por las vías adecuadas, por lo que solicito se difiera. O si ya se da la audiencia y no me notificaron, nulidad. Si se da la audiencia y llego y el inspector del IES no me notificó con toda la prueba, oiga, deme el tiempo adecuado para preparar mi defensa porque yo no conocía de estos elementos probatorios que en este momento acaba de aportar. Suspendamos la diligencia, presentamos para otro día. ¿Ya? Contar con el tiempo para preparar tu defensa. No porque ya estás ahí con el ente de control y que te diga, no, es que yo ya le notifiqué. No, no, un ratito. A mí me tienen que notificar con todo, preparo bien mi defensa, o si no, continúo y le declaro nulidad. Sí, porque conocemos los principios que tenemos las garantías básicas. Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. Básicamente, contestar la demanda y ir a la audiencia en sede judicial. ¿Sí? Los procedimientos serán públicos. Sí, esto es interesante y ustedes cuando estuvieron en clases antes de egresar, pues entiendo que muchos profesores les envían a revisar audiencias. Ahí saben estar los estudiantes cuando tenemos audiencias y es interesante y ver que se puede dar esta particular, siempre y cuando las mismas no sean de carácter reservado. Ustedes saben bien cuando tienen las características de reservado ciertas audiencias, sobre todo en materia penal, y también, no sé si ustedes pudieron ver una audiencia que hubo por un habeas corpus presentado por Wilman Terán. Igual ahí hubo un momento de la audiencia en que no nos dieron a conocer el contenido de un documento, y fue algo interesante. Las partes, las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento. Sí, tú como parte te legitimas, te ratifican la intervención y puedes continuar y conocer todos los elementos. Por eso hay muchos chicos que los abogados cuando recién empiezan a trabajar les dicen, di que eres el abogado de la otra parte. Y te toca hacerte amigos con los fiscales, me han contado. Nadie puede ser interrogado ni aún con fines de investigación por la fiscalía sin la presencia de un abogado. ¿Me pueden interrogar? Sí, pero ¿cómo? Con la presencia de un abogado o un defensor público particular, de un defensor público, perdón. ¿En dónde? No es donde quiera. Ya, si a mí me preguntan algo y no estoy dentro rindiendo mi versión, por ejemplo, no tiene validez. Tiene que ser en el lugar determinado para rendir versiones dentro o con la compañía de un abogado. Puede ser un defensor privado o puede ser un defensor pagado por el Estado que se conoce como defensor público. Si es que yo no comprendo lo que me están diciendo, ¿ya? Necesariamente necesito un traductor que lo afrontará los pagos del Estado. ¿Qué más me permite cuando me van a vulnerar el derecho a la defensa? Cuando yo estoy en un proceso judicial
y tengo que ser asistido por un abogado. No se puede restringir la comunicación con tu defensor. Siempre vas a tener acceso dentro de los límites que establece la ley, obviamente, ¿no? Eh, no te vas a quedar en la celda con tu defendido. Pero bueno, este principio lo que busca es tener este acceso y dialogar con tu cliente, ¿sí? Presentar de forma verbal o escrita las razones con los que tú te creas asistido y replicar los argumentos de la otra parte. Presentar las pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. Este principio es interesante y a veces es mal utilizado porque tú tienes, por ejemplo, y muchas veces vieron o si ya han hecho audiencias, ustedes corren traslado por el principio de contradicción a la otra parte. ¿Ya? Para que pueda conocer de lo que ustedes están diciendo, sin perjuicio de que ya haya estado ahí el proceso, ¿ya? Sin perjuicio de aquello. eh, Deme un segundo. Ya. Sin perjuicio de aquello, dentro de la audiencia tienen que hacer la prueba de la manera correcta, ¿ya? Y esto significa, pues, contradecir los argumentos presentados por la otra parte y luego escuchar primero y luego presentar lo que ustedes consideren, dependiendo si son accionados, accionantes, actores o demandados. ¿Ya? Nadie puede ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Y aquí hay una parte interesante que tiene relación con lo que hablamos al inicio. La justicia indígena tiene, los casos resueltos por ellos tienen la característica de cosa juzgada. ¿Ya? Si mañana yo como miembro de, de una comunidad ya tuve una sanción, no me pueden mañana llevar ante la justicia ordinaria y darme otra sanción, ¿sí? Porque ya tuve esta y nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Como les digo, se diferencian las responsabilidades. Una cosa es que por la misma cosa me juzguen por la misma responsabilidad y otra cosa es que dentro de esa acción conlleve diferentes tipos de responsabilidades, administrativa, civil, penal. ¿Ya? Luego, ¿y quién valida eso? El jefe de lo que yo tengo entendido, no le tengo bien claro, pero cuando tú tienes esta identificación de parte de una comunidad o de una comuna, te certifica la comuna a través del líder de. Entonces, no te pueden llevar. ¿Se han visto esos videos donde están esperando a que les hagan justicia indígena a los policías y luego les quieren llevar? Por ejemplo, eso no se puede hacer. E incluso, si es que pasa eso, tú puedes presentar un habeas corpus. Luego, quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante el juez, jueza, a responder el interrogatorio respectivo. Ya, esto es interesante porque una cosa es lo que diga el peritaje y otra cosa es lo que diga el perito, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante tener un buen diálogo con tu perito cuando hagas pruebas periciales. Porque si bien tú estás presentando un elemento que puede ser importante, no conocemos, ¿sí? No somos las personas que tenemos esta experticia en la materia para la cual haya solicitado la pericia. Y a través del interrogatorio lo que se busca es dilucidar lo que está escrito en ese informe pericial, ¿sí? Mañana me dicen, a través de la técnica ni sé qué, ni sé cuánto, se pudo ingresar a la máquina con la cual se hicieron estos ecos y la situación alfanumérica determina que solo se hizo uno, porque si fuera esto. Ya, pero aclaren. Sí, tienes la obligación de ir a la audiencia y aclarar lo que estás diciendo en tu peritaje. ¿Ya? Ser juzgado por un juez independiente, imparcial y competente. Nadie puede ser juzgado por tribunales de excepción. Obviamente, ya hablamos 4 veces, me parece, de la competencia. La competencia es importante, entonces un juez que no es competente no te puede juzgar. Vamos con los dos más conocidos, la motivación y el derecho a recurrir. La motivación, básicamente cualquier decisión que sea en tu contra o cualquier decisión administrativa, sea favorable o no favorable, debe estar motivada, so pena de una impugnación, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir motivar? Dar los argumentos jurídicos por los cuales una pública dio su decisión. ¿Sí?
¿Qué pasa si es que no motivo? Ya, lo que había dicho Abigail hace un ratito, van a considerarse nulos, con el efecto de las nulidades, que ya lo verán más a profundidad con el COGEP, ¿sí? Con la persona que esté a cargo de COGEP y sea su profesor. Pero básicamente, a breves rasgos y a grosso modo, es el retrotraer el proceso hasta el momento antes de la realización del acto o omisión que generó el vicio, ¿ya? Y por último, el derecho a recurrir de una resolución o de un fallo. ¿Qué es recurrir? Decir no estoy de acuerdo, ¿sí? Mañana te vas a la audiencia, estás dentro de la audiencia y te olvidaste el artículo de la Ley de Garantías Jurisdiccionales que te permite recurrir. No importa. Tú dices que por el artículo 76, número 7, literal M de la Constitución, recurres del fallo o apelas del fallo. ¿Ya? Con esto que hemos tratado es la primera parte de la materia constitucional, que corresponde básicamente introducción de lo que es o de lo que es materia constitucional, cómo está estructurada la Constitución en este momento, ¿sí? ¿Cuáles son las características básicas que tiene esta Constitución y cuáles han sido los cambios que hemos tenido de respecto a esta Constitución? Y por último, los principios y derechos que existen en esta Constitución. No todos, sino los que nos interesa para este curso, ¿sí? Porque si no, nos tocaría revisar todos y cada uno de los artículos de la Constitución. Pero con esta revisión del artículo 11, del artículo 76 y me falta el artículo 82, que es de la seguridad jurídica, básicamente la seguridad jurídica se entiende como la confianza que tienen las personas en el... es esa confianza que se les da a ver, déjeme estructurar bien. La confianza que tienen las personas respecto a las normas que son previas, claras y que son aplicables, ¿sí? Em, Se basa en el respeto a la Constitución. Y básicamente la seguridad jurídica es uno de de las garantías y derechos que más se ven vulnerados. Siempre que ustedes revisen, o casi siempre que ustedes revisen, van a encontrar que la garantía de la seguridad jurídica o el derecho a la seguridad jurídica es de los que más se soliciten acción de protección que el juez declare la vulneración de derechos. ¿Sí? Entonces, listo chicos, entiendo que el cronograma para hoy era el de la revisión. Vamos a tenerlo para el día lunes y luego retomamos con la segunda parte de la materia constitucional, ¿sí? Esta clase igual queda grabada. Si tienen dudas, mándenme por interno si gustan, pero prefiero yo que lo hagan al chat grupal para que las personas que tal vez no estuvieron puedan tener, si tienen esa duda revisando la clase, pues lo hagan.